Listo, perfecto. Bueno, pues primero que todo, buenos días a todas, a todos. Un saludo, pues obviamente también a nuestro invitado de hoy, a Neri Muñoz. Esperamos que, pues digamos, esta sea una jornada, una charla pues bastante amena para todos y poder además pues, abordar como estas temáticas de muralismo mexicano, de trabajo comunitario, pues que tanto nos interesan a todos los que estamos acá convocados. Me gustaría pues hacer primero una breve presentación de Neri. Neri Muñoz pues es, como lo decía también la invitación al evento, artista mexicano, muralista, hacedor de trabajo artístico y comunitario en México, especialmente en Chiapas, pues digamos que tiene una amplia trayectoria en exposiciones y cursos, tanto en un nivel, digamos, académico, institucional, como empírico y el trabajo en comunidades. Ha trabajado muchos años en Jalisco, en Chiapas, ha participado en festivales, pues tanto como expositor, como artista, pero también como conferencista alrededor de estas temáticas que estamos abordando el día de hoy. Y pues justamente por eso nos parecía fundamental su participación o su invitación alrededor de estos temas de arte comunitario, pero también de pensar la imagen en esa relación con los otros. Y creemos pues también desde acá, desde Colombia, desde la UNAD, desde la pedagógica, que esta acción de las imágenes colectivas, de las imágenes en espacios públicos, pues tienen como mucho que decir a los procesos sociales, a la apropiación del espacio y pues a los sentires de las comunidades que se realizan. Entonces, bueno, no sé si quisieras complementar algo más sobre ti en esa presentación, ampliar un poquito cómo ha sido tu trayectoria en el arte y arrancamos de una con estas preguntas. Ok, perfectísimo a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que me brindan para poder compartir el día de hoy un poquito acerca de muralismo y algunos otros temas de manera específica referente al muralismo. Pues nada más como complementar, es para mí como importante el día de hoy como charlar con cada uno de ustedes acerca de algunos procesos dentro del tema del muralismo. ¿Y por qué importante? Porque en la actualidad se han estado levantando muchos movimientos para causas de transformación social a través del muralismo, pero es importante no solamente el emplear la técnica, sino también emplear la estructura que tiene un mural y hablar un poco acerca también de lo que tiene que ver por qué la importancia de las estructuras dentro del muralismo para la cuestión de que el mural tenga un efecto de transformación social, primero individual y después una transformación social. Y hablarles un poquito también acerca, pues es parte de lo que comentaba Moisés en el currículum. Hemos estado compartiendo y colaborando con, no solamente con comunidades, sino también con algunas instituciones ONG, en el cual hemos trabajado con varios sectores de población, como lo son los migrantes, hemos trabajado también con personas con discapacidad, personas de bajos recursos y en la actualidad, en los últimos 6 años, hemos estado trabajando con comunidades indígenas en el rescate de identidades y en el tema de el compromiso y la involucración en las actividades artísticas de cada comunidad de acuerdo a su necesidad. Es por eso que en esta mañana yo quiero compartir un poquito de la experiencia que he podido obtener dentro de los campos comunitarios y dentro de los sectores de población, pero también compartir un poco más acerca de el tema del muralismo, aunque sabemos que esto no es nuevo, es algo que ya ha existido por muchos años, pero es como parte de lo que voy a hacer, es como recordar lo que tenemos que hacer cada uno de los artistas que nos dedicamos al muralismo y que hacemos muralismo e incluso personas que se dedican a investigar acerca del muralismo. Entonces, yo quiero compartir un poquito acerca de eso y agradecer este tiempo a Moisés, a la universidad, agradecer a todas las personas que nos van a estar escuchando, la parte esta de poder compartir. La idea de esto, cuando yo parto de lo que se llama muralismo comunitario y muralismo participativo, es eso, el compartir, el transmitir el conocimiento y podernos enriquecer a través de lo que cada uno de nosotros sabemos y hacemos. Bueno, Neri, pues sí, muchísimas gracias y claro que la idea es como
justamente ese compartir y abordar esa pregunta por el muralismo y lo comunitario. Me gustaría que, digamos, empezáramos esta charla y que nos contaras brevemente cómo es tu acercamiento al muralismo y posteriormente a esta idea de muralismo comunitario, ¿no? Como, digamos, cómo desde tu trayectoria como artista o como interesado en la imagen llegas al mural y luego este trabajo con otros. Ok. El acercamiento hacia el muralismo, quisiera yo compartir un poquito acerca de eso. Voy a compartirlo cómo inicié yo, pero quiero después también cómo pude yo adoptar un sistema o una metodología de trabajo para hacer el muralismo, hacer acercamiento tanto a la población como yo también al tema del muralismo. Yo comencé en el arte urbano, soy académico, pero inicié primero en el arte urbano, el arte callejero, como se le pueda llamar, o como le den la definición, eh, comenzando a poder intervenir los espacios con diferentes temas y algunas cosas más. Ahí comienza en mi trayectoria el acercamiento a los primeros muros de una manera empírica y de una manera en la cual era expresar cualquier tema, hacer cualquier cosa, ya sea enriquecer, ya sea este, decorar o ya también la otra palabra se me olvida, pero confrontar quizás en alguna temática a la población. Y era como yo empecé a experimentar mi primer acercamiento a las paredes. Yo no sabía ni a qué me estaba adentrando, yo no sabía ni qué estaba haciendo, hasta que llegó un momento, pasaron muchos años y después de eso, pues de manera académica aprendí ciertas técnicas, aprendí ciertas cosas que esto hicieron la fusión. Pero la importancia de lo que me dio el acercamiento hacia el muralismo es que pude entender a través de la historia que esto era como el muralismo era una parte dentro de las cuestiones de la pintura que podía ser un parteaguas en circunstancias sociales a través de lo que yo podía plasmar ahí, sin importar si duraba un día, duraba un mes o duraba 100 años. Entonces, empecé yo a crear un sistema cuando me empecé a involucrar con las masas. Y cuando hablo me involucré a las masas es con la población y empecé a colaborar con los primeros espacios privados en el aspecto de trabajar en albergues, en trabajar en casas hogares. Empecé a dar mi tiempo y a colaborar con ellos y empecé a darme cuenta que la población siempre tenía la necesidad de expresar algo, pero no solamente de expresarse, sino que también de tomar el compromiso de dar el desarrollo a lo que ellos podían hacer. Entonces eso me orilló a tener o crear una estructura con la población, eso me llevó un poco de tiempo y pude darme cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿cuál es mi acercamiento hacia el muro? En toda esta experiencia que logré con los sectores de población, lo logré a través de la necesidad de la población, no a través de lo que yo pensaba o creía que necesitaba la gente y necesitaba los muros. Entonces, con esas necesidades de la población y todo lo que estaba en el entorno con la población en sus deseos de querer expresar, yo pude crear esta estructura y hacer los siguientes factores para poder adentrarme al muralismo. Entonces, ¿qué hice yo? Lo primero que hice yo es visualización del espacio. Una vez que hice la visualización del espacio, entonces si trabajo con muralismo y es participativo comunitario, entonces, ¿qué hacía yo? Miraba por segundo término las necesidades de la población. Entonces tenía yo dos necesidades, el entorno y la población. Entonces, ¿qué hacía yo después de eso? Una mesa de trabajo con la población y una vez que ellos se expresaban en diferentes formas, sea a través con escultura, sea a través con artesanía, o sea a través con la pintura, recababa yo la información y entonces venía el proceso de crear el boceto. Creábamos el boceto y después de crear el boceto, mirábamos qué temas todos llegaban a fin y después de llegar al fin, nosotros qué hacíamos, mirábamos el espacio y su entorno. Entonces, ¿qué hacíamos? Ese boceto que era la necesidad de expresión, el mensaje de la población, lo adecuábamos al muro, porque el muro tenía otras necesidades y tenía un entorno. Entonces era la población adecuándose al muro y el muro abrigando la información de la población. Y entonces en eso, ¿qué había? El desarrollo, el proceso del mural
participativo, después de eso una retroalimentación y por último se quedaba bajo el compromiso del cuidado de las personas. Esta es una estructura de acercamiento. Hablo de mi parte de experiencia al trabajarlo de manera colectiva o de manera participativa. Por consecuencia, yo tengo murales individuales que yo hago, esos llevan otra estructura. Entonces, me estoy enfocando un poco más a lo participativo y mi acercamiento al muralismo y todo eso ha sido bajo la necesidad del entorno del espacio y de la necesidad de la población para que esto se construya y después de que se construya hay un proceso y después de esto un proceso hay un mensaje y después del mensaje hay un compromiso. Entonces, si hay un compromiso hay una transformación social. Listo, no, perfecto, Neri. Yo quisiera digamos, de como que todo esto que nos has presentado ya como un panorama de construcción y demás, pudiéramos entonces empezar a puntualizar como algunos temas. Habíamos hablado un poco de la posibilidad de entonces empezar por lo técnico y hablar también cómo desde ese proceso en el que tú has entrado y desde el muralismo mexicano, digamos, actual, cómo se entienden estas diferentes formas de mural. Tú me hablabas en una conversación previa, por ejemplo, de la diferencia entre mural participativo, mural comunitario, pero también otros tipos como de mural o de intervención en el espacio público. Yo creo que sería chévere abordar como estas distinciones técnicas directamente. Perfecto, entonces yo quisiera como comentarles, hay muchas clasificaciones dentro del muralismo, pero en especial yo quiero marcar las siguientes y decirles nada más cómo no profundizar, porque después podemos tener una mesa de diálogo con cada una de las clasificaciones, pero quiero decirles algunas de ellas como las más conocidas o las más importantes. Estas definiciones se las voy a dar yo, es bajo un lenguaje sencillo. En algunas están definidas por otros autores de otras formas, pero yo quisiera como para que ustedes las identifiquen. Miren, el tema del muralismo, hay diferentes tipos de murales y hay un común denominador entre todas, pero hay una diferencia entre todas también. Entonces, quiero hablar, miren, por ejemplo, la clasificación de los murales, no del muralismo, sino de los murales, de los tipos de murales. Está, por ejemplo, el mural de protesta. El mural de protesta, su enfoque es completamente el ir, plasmar y después de plasmar, el tener un diálogo entre lo que está ocurriendo en el espacio y la palabra correcta es el poder confrontar. El muralismo de protesta es confronta y una vez que confronta, entonces hay una respuesta. Entonces, muchos eso lo van a ver ustedes, la mayoría dentro del arte urbano. Entonces, en el arte urbano se hace muralismo de protesta y cuando es muralismo de protesta, entonces, ¿qué hace? Se plasma un día y hay una confrontación y al siguiente día hay una respuesta dentro del muro. Ese es un tipo de mural, entonces, y le podemos llamar mural, pero tiene un enfoque y también tiene una estructura y tiene un mensaje. Ahora, tenemos otro que es el muralismo decorativo. El muralismo decorativo puede llevar técnica, puede ser académico, puede ser empírico, puede tener muchas cosas, pero solamente adorna el espacio para atraer a una cuestión de sistema de turismo y de sistema económico para que la audiencia o la población de manera general y de manera estética pueda ser atraída para tener captado el espacio y lleno un espacio o el entorno. Esto también tiene un mensaje. El común denominador de todos estos tipos de murales es el mensaje y su diferencia es estas son las que estoy diciendo. Hay murales históricos. Los murales históricos llevan estructura, llevan técnica, llevan muchas cosas y su enfoque principal es desarrollar el contexto de la historia y de la identidad de un lugar de manera específica o de una nación específica para atraer a la población, educarla de manera históricamente y que conozca su identidad
pero estos murales solo están en espacios completamente específicos como museos, instituciones, etcétera, etcétera. Y tiene un mensaje que es el común denominador. Tenemos también lo que es los murales de identidad. Los murales de identidad tienen también una estructura y su enfoque completamente es el poder hablar de un tema específico, de un lugar específico al cual se tiene que rescatar una identidad, como puede ser un personaje conocido del pueblo, como puede ser una tradición, como puede ser completamente un animal, como puede ser completamente un suceso que pasó dentro de la comunidad. Y este mural habla acerca de esa identidad específica, de ese lugar específico. Y su común denominador es el mensaje. Tenemos otro tipo de mural que es el mural el mural comunitario. Y el mural comunitario tiene una estructura y conlleva los siguientes aspectos su enfoque. Su enfoque es lo siguiente. Su enfoque es hablar acerca de lo que tiene que ver con la identidad del lugar, tiene que hablar de la historia del lugar, tiene que hablar completamente de una problemática del lugar, pero a la vez también tiene que hablar de una solución del lugar. Esto es el mural comunitario, pero la diferencia es que hay un proceso diferente a todos los que acabo de mencionar. Todos los que acabo de mencionar se hacen de manera individual, lo hace el artista individual. Y el mural comunitario no, es un mural en específico para comunidades semiurbanas o comunidades marginadas que van empleados desde la estructura de involucrar a la comunidad para hacer el trabajo con ellos y crear primero relación, segundo proceso de trabajo y tercero lo que es transformación social. Y por consecuente, el mensaje, que es el común denominador, crea un compromiso, que es la cuarta función que complementa este mural comunitario. El mural comunitario no tiene un tema específico, sino conlleva y puede ser todos los temas de los tipos de murales anterior, pero con una estructura de involucramiento dentro de la comunidad para educar culturalmente a las personas, a las comunidades. Y hablo de esto, puede ser comunidades indígenas como no comunidades indígenas, siempre y cuando sean en una población con falta de acceso a lo artístico. Y el mural participativo, que es con el que quiero terminar, nada más estoy mencionando como los más conocidos. El mural participativo es un tipo de mural que se puede emplear en cualquier tipo de espacio. Es en un espacio general, puede ser tanto en una escuela, puede ser tanto en una institución, puede ser tanto en un albergue, puede ser tanto en la calle, puede ser en cualquier lado. Y su enfoque específico tampoco es un tema, sino es lo que abarque y lo que el espacio en su entorno, en lo que existe alrededor, demande para que lo que se tenga que hacer. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos que hacer un mural en un parque. Entonces, en ese parque recreativo, la temática se va a dar en función ¿qué? A las necesidades que hay. Digamos, está muy contaminado, está muy sucio. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Acerca de la contaminación y acerca del cuidado del medio ambiente. Entonces, se convierte en un mural participativo cuando ya igual estudiamos el entorno, vimos la problemática, pero la diferencia aquí está, es que se tiene que involucrar la población que está de paso. La diferencia entre el comunitario es que lo comunitario es una población que está específicamente viviendo ahí y está constantemente ahí y ellos lo van a ver, pero el mural participativo es de acuerdo a la necesidad del espacio igual, pero bajo el compromiso de involucrar a la población que está de paso constantemente. Entonces, esto hace la involucración de la población ¿a qué? A que la población que vive en el entorno se sienta comprometido a cuidar un espacio que se involucró gente que no vive en el espacio, pero que colaboró y está dando también parte del mensaje a la población que vive ahí
para que esa población capte el mensaje y pueda tener ellos una transformación individual y así hacer una transformación social también de la problemática que se habla. En esto, estos tipos de murales participativos pueden ser de manera empírica o pueden ser de manera académica. Cuando hablo de esto, hablo de manera técnicamente, y el enfoque principal es el mensaje, pero su diferencia es involucrar a la población de paso para dar el mensaje a la población que vive dentro del entorno del espacio que se va a intervenir. Estos son como las diferencias de los tipos de murales que yo puedo comentarles. Cada uno tiene una estructura, tiene una profundidad, pero eso lo podemos ver en otro tema y es algo que yo quiero como que ustedes vayan como acentuando o viendo la diferencia de los enfoques que hay y su común denominador. No hablamos de técnica, su común denominador es el mensaje. Todos tienen un punto de inicio o un punto referente, un punto principal o un punto de valor que es el mensaje, el mensaje, el mensaje en cada uno de ellos. Bueno, Neri, muchas gracias. Creo que esta diferenciación como de lo que, sí, como tu nombre es como la estructura o la manera de proceder en cada uno de ellos, que también obviamente tendrá una relación como con el sentido mismo en el que aparece ese mural en ese lugar, pues nos da, claro, una idea de que hay una gran amplitud o posibilidades como de arte urbano, muralismo y demás. A mí me gustaría hacerte una pregunta concreta que yo creo que muchos nos hemos hecho y quisiera saber cómo lo ves tú, y es esta diferencia entre arte urbano, muralismo y arte público. Si tú, digamos, has pensado esta diferencia y cómo la entiendes. Sí, fíjate que es un tema muy importante, de hecho es un tema como de debate controversial y esto ha ocurrido mucho en América Latina en los movimientos de no tener la diferenciación en la manera conceptual de cada uno de ellos. Cada uno de estos términos tiene un enfoque diferente, pero siempre tiene algo en común. Y algo que yo quiero decirle, lo voy a hacer así como muy corto las diferenciaciones porque también cada uno de estos tres conceptos, lo que es arte urbano, arte público y muralismo, tienen profundidades dentro de la historia, tienen profundidades técnicamente y tienen profundidades de debate también en el tema de hablarlo. Y algo que quiero decir es como el arte, por ejemplo, el arte urbano es como el conocido como el arte callejero y sus inicios o su fundación fue a través de los sectores de población o los lugares o barrios, aquí en México le decimos como barrios, fue creado en ese aspecto para poder intervenir algo específico, algo hemífero. Entonces, su diferenciación del arte callejero, del arte urbano, que tu servidor también comenzó ahí, es que esto se pronuncia hacia sectores, en su inicio es a sectores específicos, de manera donde la idea no era educar culturalmente, la idea era confrontar o a dar a conocer un tema para poder dar a conocer la problemática de la situación bajo un lenguaje de barrio o bajo un lenguaje de un sector de comunidad que estaba haciendo un acto ya sea de protesta, un acto de experimentación en su lenguaje de lo que quería decir. Entonces, el arte callejero su enfoque es para un lugar completamente específico en sus inicios. Ahora en la actualidad el arte urbano tiene muchos enfoques, tiene muchas cosas, pero en su concepto inicial nace ahí, nace en un lugar específico, con una población específica y aparte de eso, con un enfoque completamente específico. Y el arte, bueno, y el arte callejero, quiero decir, todas sus bases para poder pintar, o sea, hablo sus lienzos, eran completamente cualquier tipo de lugar. Podría ser una casa, podría ser un portón, podría ser un muro, podría ser una ventana, podría ser un, no sé, algo. O sea, no existe una base para poder, o un lienzo específico para poderlo realizar, ¿me entiendes? Y el arte urbano no solamente era la pintura, o no solamente es la pintura, hay muchas disciplinas dentro del arte urbano que de manera artística que son parte de teniendo el mismo enfoque pero haciendo una actividad de manera diferente. El tema de
el arte público, aquí entramos en algo que se realiza de manera en espacios, la idea es intervenir espacios, lo hemos conocido como más de manera institucional, es donde hay un recurso, hay un proyecto, se tiene algo y se va a crear y digamos, no sé, el espacio de la plaza o del lugar específico central de una ciudad o algo necesita arte. Entonces, ¿qué hacemos? Un estudio y después del estudio, en la actualidad quizás a veces no se hace ya el estudio, pero su enfoque era que el arte público es llenar con una forma de expresión un espacio donde la gente de manera general pueda ir y poder educarse culturalmente y donde la pieza o la actividad o lo que se tenga que hacer se incorpore a la identidad o la forma del lugar que está en el entorno para darle vida, para darle estética, para darle alguna otra cosa más, como algún factor más de enriquecimiento al espacio. Entonces aquí hay algo específico, son lugares específicos públicos que le pertenecen en alguna manera a la población, pero que son administrados por la institución o por algunas instituciones y que las instituciones forman una estructura de, de formas artísticas para emplearlas en el espacio y darles a ese espacio que un enriquecimiento para que la gente se eduque culturalmente. Ahí hay muchas cosas que podemos debatir también, si todas las piezas que se han puesto, que ponen, son adecuadas o no son adecuadas, ahí ese es otro tema, pero el arte público lleva un concepto de acuerdo a lo que quieren enriquecer en un espacio que le pertenece al pueblo, pero que es administrado por una institución y vinculado, ejecutado por un artista o por una persona que tenga el conocimiento de lo que se tenga que hacer para ese espacio. Y el arte urbano o el arte callejero, no, el arte callejero puede cualquier persona ejecutar sin manera técnica y sin manera al inicio una forma de protesta, una forma de expresión en un lienzo cualquiera, en cualquier lugar, con cualquier enfoque y simplemente es un mensaje de confrontamiento. Y el mensaje dentro del arte público es completamente, es un sistema ejecutado para espacios donde la masa o la población se concentra y donde se concentran para qué, educarse culturalmente y obtener atracción visual a través de lo que se va a poner. Esto puede ser imposición o puede ser adecuación. Imposición cuando hables que cuando al artista no le interesa o no le importa lo que hay en el entorno, pone lo que quiere. Y cuando hablo de adecuación es cuando el artista o la institución se toma el tiempo de hacer un estudio del entorno para adecuar la pieza y que la población pueda observar y atraer su cuestión visual para tener una educación cultural. Y el tema del muralismo es algo, este es un concepto también, es un sistema completamente diferente, completamente a estos dos. Y lo vamos a dividir porque esta palabra muralismo, entonces hay un sustantivo que es murus. Murus significa pared exterior y hay un sufijo dentro de la palabra. El sufijo es al. Al significa relativo a. Entonces tenemos murus, que es pared exterior, tenemos el sufijo al, que es relativo a, y tenemos ismo. La palabra ismo es otro sufijo. Ese sufijo significa sistema o actividad. Entonces, muralismo como tal conceptualmente, académicamente, se le conoce como el sistema o actividad relativo a una pared exterior o a una pared, aunque esto nació al inicio en el muralismo mexicano como una pared exterior, pero ahora puede ser en una pared no solamente exterior, puede ser interior. Entonces es un sistema o es una actividad de relativo, o sea, relativo a una pared. Entonces vean la diferencia que hay del arte, el enfoque del arte urbano, el enfoque del arte público. Ellos tienen un enfoque específico, un lugar específico, tienen un lenguaje específico y aquí se marca que es un sistema o una actividad.
Entonces podemos ver que el arte público no es un sistema o no es una actividad. El arte urbano no es un sistema, tampoco es una actividad. Cuando hablo sistema y hablo de actividad, lo hablo académicamente. ¿Por qué? Porque el muralismo conlleva, cuando es un sistema, es la involucración de participación de la población. Cuando hablo de actividades, la involucración de la masa o la población en su compromiso. Y cuando hablamos acerca de arte urbano, eso es la involucración de una persona. Cuando hablamos del arte público, solo es la involucración de una persona. Y hablo dentro del proceso de creación, académicamente. Y el muralismo es completamente diferente. Aquí es tanto la imagen como la técnica, como en el espacio y como el público son partes del proceso de creación. En algunos es dentro del proceso completamente, en otros simplemente son adecuaciones de imágenes de lo que está ocurriendo en la actualidad, otras en el proceso de compromiso y otras en las relaciones para poder elegir el espacio, pero es un sistema y una actividad de involucramiento de la población en el sistema de procesos o en las actividades de procesos de creación. Y en los anteriores completamente no, solamente interviene una persona o máximo dos personas que hacen que esto sea y se haga. Ahora, todo esto es arte, claro, es arte, pero hay un enfoque de manera conceptual completamente diferente, pero hay un común denominador. Todos tienen el mensaje. La importancia de todo esto es el mensaje. El arte urbano tiene un mensaje, el arte público tiene un mensaje y el muralismo tiene un mensaje. Ahora, el mensaje va a ser, el mensaje va a ser como muy, si es correcto o no es correcto. Cada enfoque, cada concepto va a depender de la persona que está haciendo o realizando este concepto. No podemos decir cuándo se convierte en bueno o se convierte en malo los conceptos estos, es cuando el que está ejecutando completamente se sale del enfoque o del propósito que tiene el concepto. Entonces, y cuando hablo concepto, hablo de arte urbano, hablo de arte público, hablo de muralismo. Entonces, no hay nada malo más que la persona que siempre ejecuta, las intenciones del que está ejecutando. Entonces, esto es lo que quería compartirles, la diferencia entre arte urbano, arte público y arte y cuestiones de muralismo. Bueno, Neri, pues muchas gracias como por esa perspectiva, digamos, incluso ir como a lo etimológico del muralismo, creo que nos da como unas luces como bastante concretas sobre la especificidad de esto que hablamos. Y me gustaría sostener un poco como esa especificidad del muro y de acercamiento al muro en algo que habíamos hablado previamente, y es como unos aspectos fundamentales a tener en cuenta en términos técnicos desde esa construcción, ¿no? Tanto el color, la perspectiva, la forma en que se plantea la imagen, pero también en la forma en que la imagen, digamos, se relaciona en el muro y el muro se relaciona con el espacio en el que está, ¿sí? Como que qué condiciones rodean esa triangulación entre el muro, el espacio que lo circunda y la imagen que se pone en él. Ujú. Ok, quisiera platicarles algo como muy práctico a lo que tú me comentas, Moisés. Y nosotros le llamamos así de manera técnica estudio del entorno, y el estudio del entorno para hacer un proceso de creación dentro del muralismo. Y voy a hablar un poquito más acerca de lo que es muralismo participativo. Tuvimos la experiencia de estar apenas hace unos días, casi ya más de un mes, en Colombia, en Suba, en Bogotá, haciendo la intervención de un muro en Transmilenio, que se nos dio la oportunidad de estar ahí. En muy pocos días se tuvo que hacer la construcción y a mí me invitaron para poder estar ahí y poder hacer un aporte. Mi aporte no fue quizás pintando tanto o haciendo técnicamente cosas, pero sí hablando un poquito de este tema de acerca del estudio del entorno. Parto de esta experiencia. ¿Por qué? Porque es la experiencia más reciente y algo muy práctico que yo les puedo dar. Antes de nosotros eh, iniciar el muro, tuvimos que hacer un estudio del entorno. Generalmente estamos muy acostumbrados los artistas a hacer lo siguiente, que cuando llegamos a un muro,
o se nos presenta una oportunidad, un proyecto, un trabajo, una colaboración, y nos dicen, miren, este es el muro, te lo puede dar la institución, te lo puede dar la población, la comunidad o un personaje individual y te dice, el muro te lo dono y haz tú lo que quieras con él. Entonces, generalmente los artistas estamos acostumbrados que llegamos y nuestros ojos se abren y decimos, wow, aquí se podría hacer todo esto. Entonces, ese es el peor error que nosotros los artistas podemos cometer, llegar al espacio y creer qué es lo que necesita el muro y tener una expectativa no real y a la vez hacer lo que nosotros queremos dentro del muro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, ok, este muro necesita esto, pero desconocemos estructuralmente dentro del muralismo que el mural, una vez que tú lo vas a intervenir, cuando lo intervienes, ayudas a que el muro cobre vida. Y al cobrar vida, entonces se convierte en un objeto que va a hablar, un objeto que va a mirar, un objeto que va a caminar incluso, si tú sabes hacer lo que camine, camina el muro. Entonces tú estás dándole vida al muro, estás reactivando su proceso de actividad física dentro del muro y entonces se nos olvida que al muro hay que dialogar con el muro. Lo primero que hacemos cuando tenemos un espacio, dialogamos con el muro. Ahora ustedes van a decir, bueno, entonces estás loco, ¿cómo vas a hablar con el muro si el muro no habla? Pero nosotros tenemos la capacidad de ser artistas visuales o ser personas visuales. Yo le llamo más así, personas visuales. Cuando desarrollamos nuestra visión o desarrollamos la cuestión no solamente creativa, sino visual, nos damos a entender que todo espacio, todo lugar tiene un lenguaje. Y al tener un lenguaje hay una expresión, quizás en silencio, pero es una expresión que no es con una voz, pero sí es con un entorno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a un espacio es, primero, dialogar con el muro. ¿Y cómo dialogamos con el muro? Con los siguientes factores. Es el entorno. El muro puede estar de frente, puede estar en una esquina, puede estar en una lateral, pero nosotros nos ponemos de frente al muro. Y al verlo de frente, siempre vamos a encontrar una lateral derecha, siempre vamos a encontrar una lateral izquierda, siempre vamos a encontrar una superficie aérea y siempre vamos a encontrar un piso o un plano enfrente de nosotros. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro espacios con el que empezamos nosotros a dialogar con el muro. Una vez que estamos dialogando con él, ¿qué vemos en ese diálogo con el muro? Nosotros tenemos que preguntarle al muro qué necesita el muro y nosotros tenemos que adecuarnos al muro y no cometer el error de adecuar al muro a nosotros, a la necesidad que creemos nosotros que necesita el muro. Entonces, en estos factores para el primer diálogo con el muro, ¿qué es? El primer punto, recuérdelo, diálogo con el muro. Los primeros factores, entorno, ¿qué le rodea? Dos, ¿qué colores hay en el entorno? Y cuatro, ¿cuántos puntos de visualización hay para el muro? Desde ahí empezamos a crear un lenguaje con el muro. Entonces, el primer punto es diálogo con el muro. Tuvimos la dicha de estar en Suba y en Transmilenio teníamos una pared que está en una lateral, pero al verlo de frente teníamos una pared gris de este lado, teníamos un color amarillo de este lado y teníamos un piso rojo, pero teníamos un cielo que constantemente se veía. Y al lado teníamos la alcaldía y al lado teníamos a Transmilenio. Y habían tres puntos de visualización de la población que iba a tener al ver el mural. Una era saliendo del Transmilenio, una era entrando a la alcaldía y la otra era completamente frente al mural. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dedicamos a tomar un tiempo para ver de qué lado la población estaba entrando más. Entonces nos dimos cuenta que dentro de Transmilenio y dentro de la parte frontal era la audiencia, entonces era una L, donde generalmente la gente iba a estar entrando y mirando el mural, pero los que venían, iban a la alcaldía, lo miraban de lejos. Entonces, una vez que ya vimos el entorno, hacemos un estudio arquitectónico. Ese estudio arquitectónico, ¿qué pasa? Vemos los edificios o los lugares que encierran al mural y nos dimos cuenta que la lateral completamente izquierda era un edificio mayor, pero su estructura era gris.
y vimos que el lado derecho, que era Transmilenio, una pared completamente amarilla, era más pequeña o del tamaño mismo del mural, pero con mucho color. Entonces aquí ya dialogamos y ya encontramos algo. Encontramos que de estos dos espacios entra la gente. Ya encontramos que de este lado izquierdo hay un edificio mayor y es gris, y de este lado hay color. Entonces viene el estudio colométrico o de color. Entonces ya encontramos nuestro punto de oscuridad y nuestro punto de luz. Donde está el lado amarillo es lo claro, y donde está el lado gris van a ser los oscuros. Entonces, respetando técnicamente, ya habíamos encontrado. Entonces el muro ya nos empieza a dialogar y nos dicen, miren, aquí tengo luz, aquí tengo oscuridad, y aparte de eso, dice, aquí viene gente. El muro te está diciendo, aquí viene gente de este lado más y aquí viene gente. Entonces tú ya empiezas a dialogar. Tu primer proceso, ¿qué es? Es diálogo con el muro. Después del diálogo con el muro, ¿qué empezamos nosotros a hacer? Que es la preparación del muro, que es un proceso importante que no se hace dentro de los procesos de muralismo. Entonces, los procesos de preparación del muro es raspar la pared, nosotros le decimos sanar o desinfectar la pared. Hay un proceso industrial o hay un proceso completamente empírico o tradicional, o casero, como le puedan llamar. Después de eso viene el sellado de la pared, después del sellado de la pared viene el fondeado de la pared, y después viene por opción otro sellado. Entonces, los puntos para iniciar el muro es que diálogo con el muro, y en el diálogo del muro hay los factores que les comenté. Dentro de eso después viene el proceso del muro de preparación. Después del proceso del muro de preparación, ahora viene el proceso de involucramiento de la población hacia el muro. Y aquí vienen estos factores. Los siguientes factores son lo que es crear una mesa de diálogo con las personas que así va a intervenir el muro, si es con artistas, si es con la población, o si es con gente de paso, con la gente de paso. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una mesa de diálogo, vemos un tema en específico, creamos lluvia de ideas, después de lluvia de ideas creamos el boceto, y después de que creamos el boceto, ahora sí, viene la definición del mensaje. Entonces, en el proceso de creación de ya para el muro, que es la tercera etapa, se hacen estos factores. Después, el cuarto punto que tenemos que hacer con el muro es empezar a ejecutar. Y en la ejecución se tiene que visualizar el artista a la población con la que está trabajando, las cualidades que tienen, e involucrar y poner en orden a todas las personas de acuerdo a su habilidad o de acuerdo a su destreza en las partes que crea que pueda ser funcional dentro del muro pintando. Si es artistas, de acuerdo a técnicas, de acuerdo a procesos, de acuerdo a rapidez. Si es población en general, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los estados de ánimo, a otras cosas más. Ese es otro tema que hablaríamos, que es arte terapia y psicología del color. Entonces, se hace esa cuestión, se hace la involucración. Entonces, ya tenemos el proceso de creación. Y por último, el último punto, que es el tema de hablar de retroalimentación. Una vez que trabajaste con la población, retroalimentas acerca de lo que hiciste, y entonces, por resultado o fruto del proceso de todo esto que es el muralismo, existe algo que se llama compromiso. Los muros, para que tengan una durabilidad de años, implican dos cuestiones. Una, que es la que ya conocen, que es el tema del material, el tipo de material y la calidad del material, pero a veces puede haber mayor calidad en material, pero si no existe otro punto, entonces no sirve de nada el material. Entonces es construcción y preparación de muro. Entonces, estos dos puntos, que es construcción y preparación de muro, más la calidad del material, van a ser dos puntos importantes generales que van a hacer que un muro dure mucho tiempo, porque hubo involucración, hubo estudio, hubo preparación, hubo retroalimentación, y por lo consecuente el muro no va a ser tachado ni rayado, porque la población que estuvo pasando constantemente vio que la población estuvo involucrada dentro del proceso. ¿Y eso qué hizo? Hacer un compromiso
que los murales no se rayen ni pasen nada. ¿Por qué? Porque saben que no solo le pertenecen a una institución, saben que no solamente le pertenece a la cuestión privada, sino saben que ese mural fue construido por la misma población en compromiso a rescatar un espacio donado por la institución, pero sabemos que todo lo que está en el pueblo pertenece al pueblo, pero hay instituciones que lo administran y nos dan la autorización para poderlo hacer. Entonces, en resumen, vemos estos puntos importantes: diálogo con el muro, proceso creativo del muro que tiene los factores, retroalimentación y compromiso. Esas son las cuatro. ¿Y qué pasó en Suba? Para poder terminar con este tema. Hicimos el muro, este lado era gris, de este lado era amarillo, de este lado entraba gente, de este lado no. Y yo llegué a colaborar, pero cuando colaboré ya no estaba, bueno, yo no estuve en el proceso de lluvia de ideas, nada de eso. Cuando yo llegué ya estaba un boceto. Entonces me dijeron, lo tenemos que hacer así. Entonces yo les platiqué esto que estoy hablando con ustedes. Entonces nos dimos cuenta que lo único que se hizo es que la figura que estaba inclinada hacia un lado donde la gente no lo iba a mirar, lo recorrimos un poco hacia donde nos demandaba el muro. Entonces lo único que hicimos es mover la figura central, que era el mensaje principal, y cargamos de color sobre donde estaba el amarillo para hacer vinculación y para hacer contraste con ello, y ponimos oscuros, no tan oscuros, pero del lado gris. Ahora, ¿qué hicimos? Arquitectónicamente respetamos, hicimos que ese muro no le robe la identidad a la alcaldía, no le robe la identidad al Transmilenio, sino se incorpore y haga armonía con estos dos edificios arquitectónicos. Entonces ya hay un estudio ahí. Entonces ese es el ejemplo que yo les puedo dar, que del diálogo que hay que tener con el muro. Todo esto es una función dentro del muralismo que no se los habla Neri, es simplemente un recordatorio que los grandes maestros dentro del muralismo hicieron para que los murales estuvieran en un lugar propicio. Por eso van a ver que el muralismo como tal, participativo o comunitario, nunca generalmente va a estar casi en espacios donde no valga la pena el estudio del entorno. Hay tipos de murales para espacios a corto plazo, pero estos tipos de murales son los que perduran porque hacen transformación social. Entonces, esto es lo que yo puedo platicar a grandes rasgos con ustedes. Cada paso, cada paso que les di, y cada uno de ellos tiene un enfoque, hay un desarrollo con ello que en otra plática podemos charlar, o si ahorita puede ocurrir alguna otra pregunta, podemos hacerlo. Y esto es lo importante del muralismo, de la construcción del muralismo, el no cometer los artistas el error de adecuar al muro a nosotros, de implementar al muro, de imponer al muro, sino de dialogar para que el muro nos diga qué es lo que necesita y nosotros ser acreedores con lo que sabemos y aportadores a lo que el muro quiere decir, para que el muro involucre a todo el entorno y a la vez haga una transformación social. Pues muchas gracias, Neri. Yo creo que este aspecto, digamos, técnico que has como desplegado, ejemplificado sobre el entorno, la arquitectura, el color y como esa conciencia de diálogo con el muro, pues creo que es fundamental en esa perspectiva que nos estás mostrando. Yo quisiera entonces ya tal vez como centrarnos en este otro aspecto del mural comunitario. Igual han empezado a aparecer comentarios y preguntas en el chat. Entonces quisiera como anclar una pregunta que seguía en este tema ya del trabajo comunitario con una pregunta que está haciendo Daniela Rodríguez, y sería enfocarnos un poco como en eso que llamabas dentro del muralismo dentro del muralismo comunitario, como las mesas de trabajo, de diálogo alrededor de la construcción de la imagen. Ella nos pregunta si en la mesa de diálogo incluye como facilitadores de otras disciplinas para generar este diálogo de construcción de la imagen. Y pues la pregunta que yo tenía, que como digo está anclada un poco a esa misma o es un poco más general, es pues cómo se da la construcción de la imagen con las comunidades en esas mesas, cómo se articulan símbolos, intereses o posturas para generar esas imágenes. Perfectísimo, es una gran pregunta, pero también es una gran respuesta a la que quiero dar. Qué bueno que a la persona que preguntó le agradezco mucho. Claro, es muy importante que la mesa de diálogo y la mesa de construcción de la imagen
siempre hayan más disciplinas y no solamente la pintura. ¿Por qué? Porque la pintura solamente es un factor de visualización que tenemos los que nos dedicamos a ellos, pero siempre se recomienda dentro de la construcción al mural que hayan más disciplinas alternas para poderlo hacer. Incluso su servidor no solo se dedica a la pintura, me dedico a la escultura, me dedico a certificar artesanos, soy músico también. Entonces, previo antes de la mesa de diálogo tenemos actividades alternas y se llaman actividades de involucramiento. No puedes llegar a una mesa de trabajo sin haber involucrado a la gente o sin haberse relacionado para tener un común en lo que van a crear, porque si no son ideas dispersas y completamente fuera de lo que queremos hacer. Entonces, para eso tenemos actividades con música, tenemos actividades con teatro, tenemos actividades con hacer artesanías, tenemos actividades. Esto yo le llamo, dentro de la rama, su servidor maneja algo que se llama psicología del color. La psicología del color es el estudio y el tratado de las emociones a través del color, pero a través también de otras disciplinas alternas. Y con eso conlleva la involucración, conlleva también el tema de identificación del estado emocional de las personas en ese momento, cómo están, y después de eso, ¿qué hacemos? Arteterapia. La arteterapia complementa el estudio de la emoción de la persona para vincularlo hacia el tema que queremos hablar, y esto puede ser multidisciplinario, puede ser con música, puede ser con artesanía, puede ser con escultura, puede ser con manualidades, incluso puede ser con cualquier otra actividad que genere la construcción creativa del ser humano. Entonces, esto es lo que hacemos. Entonces, vaya, por eso es importante que antes de ir a un muro y que la gente se complemente al muro, sea completamente primero integrada antes de su desarrollo creativo, pero también sea llevada a conocer otras disciplinas que le desarrollen la creatividad y la visión de ver las cosas completamente diferente. Y esto está dentro de un factor que se llama educación cultural. Bueno, sí, muchas gracias. Pues, o sea, creo que vas como ampliando esta idea de cómo se construye la imagen con otros, que era pues parte de algunas de las preguntas que seguía. Yo creo que como para tal vez como empezar a recoger o cerrar, es muy interesante también ver como esa forma de articulación o ese proceder comunitario del que tú estás hablando, ¿no? Digamos, ahorita nos hablabas también como del compromiso final de la comunidad cuando está el muro realizado, de estas actividades previas. Me gustaría que si pudiéramos de pronto, para cerrar, ir cerrando, como tocar como este procedimiento nuevamente del muralismo comunitario que me mencionabas el martes en la charla previa y que tenía que ver como con primero llegar a generar relaciones con la comunidad, pero que también eran relaciones con la comunidad y un poco como con la institución, ¿no? Como que había una necesidad de pensar también incluso como en empresas que pudieran haber allí y demás, como tejer unas relaciones o en actividades previas y luego preguntarse si está o no está un muro, como sí, si pudieras contarnos como nuevamente esos pasos del muralismo comunitario en términos de llegar a trabajar con la población hasta el compromiso y Ujú. qué complejidades has identificado también en esa forma de trabajo del mural comunitario. Ujú. Ok, nada más quiero hacer como recordar una diferencia porque puede ser confuso entre mural participativo y mural comunitario. Hay una pequeñita diferencia nada más, es que quiero que diferencien. El mural participativo tiene casi el 90% de la estructura del mural comunitario, pero hay una diferencia, su población. Entonces, la población del participativo es personas que están completamente de paso, se involucran y se van para poder hacer una transformación social y que el entorno, la población en entorno se dé cuenta que hay gente foránea de fuera de ese espacio que está involucrándose, entonces el espectador del entorno se compromete a cuidarlo porque hubo personas que están involucradas. De su forma de involucrarse del entorno es que el que está observando y vive ahí y ahora se involucra cuidando el espacio. Y toda la estructura anterior, técnicamente, procesos, procedimientos, mesas de trabajo, es lo mismo para lo comunitario, pero en lo comunitario hay una diferencia.
la población que interviene en el proceso creativo no es de paso, es completamente personas que están viviendo ahora en el entorno y que ellos se van a comprometer por ser parte directamente del proceso creativo. Entonces, Moisés comentaba algo. ¿Qué pasa con cómo hacer mural comunitario? Mural comunitario es uno de los procesos más difíciles. ¿Por qué? Porque les voy a explicar lo siguiente. El participativo no, porque la población está de paso, se acercan, ven, tú las llamas, se ponen a pintar, o hay personas en específicas que te llevan y tú lo empiezas a trabajar con ellos. Y se terminó y la gente se compromete por resultado y ahí se quedó y tú te vas. Ahora, el mural comunitario es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el mural comunitario implica dos factores. Implica relación e implica integración. Y estos dos factores no tienen nada que ver, digamos, académicamente o con el arte, aunque es un área dentro del arte de las relaciones, porque está involucrado en todo. Y cuando hablo de integración, hablo de que en una comunidad hay dos poblaciones importantes para que se haga el compromiso en la comunidad y se trabaje en el muro y el muro tenga un compromiso de durabilidad y tenga una transformación social. Y los dos sectores de población importantes en una comunidad, uno son los niños y dos, digamos que la más importante también, porque son los líderes comunitarios. Estos dos poblaciones son las primeras dos relaciones que nosotros los artistas cuando vamos a una comunidad tenemos que hacer. Entonces, cuando hablo de integración, hablo de integrar a los factores de población más importantes de ese lugar. En algunas comunidades hemos visto que no son los líderes los importantes ni los niños, a veces son los artesanos y tenemos que ir con los artesanos. Hay otras poblaciones, otras comunidades indígenas donde vemos que no es ni ellos, a veces son las mujeres, entonces tenemos que trabajar con las mujeres. Vamos a otras poblaciones y nos damos cuenta que no son ninguno de ellos, es los jóvenes. Vamos a otra población y nos damos cuenta que el factor de población importante no son ellos, es la religión, tenemos que ir a la religión. Entonces, todos estos ejemplos que estoy dando cuando hablo de integración, integramos a los factores de población importantes que son los que nos van a dar la entrada a crear los factores de relaciones. Entonces, cuando hablo de relaciones, hablo de diferentes tipos de relaciones. Relaciones con estas dos integraciones, pero hablamos de relación con el muro, de relación con las personas, de relación con el entorno. Y esto crea un factor importante. ¿Por qué? Porque entonces se crean facetas para el mural comunitario de inicio hasta la cuestión de culminar. Y sí, son estos siguientes pasos. Lo primero que se hace cuando llegamos a un lugar es crear relaciones. Nuestra primera semana de trabajo dentro de una comunidad es crear relación con cualquiera de estos factores de población que les di. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos tiempo para charlar, tenemos mesas de diálogo, tenemos mesas de retroalimentación o tenemos talleres con ellos. En los talleres nosotros compartimos y efectuamos y empezamos a integrarlos y empezamos a crear la relación. Entonces, en los procesos de relaciones e integración, lo primero que hacemos es que crear relación a través de una herramienta artística, pues no solamente puede ser pintura, puede ser multidisciplinaria. Y una vez que esa semana ya creamos, entonces obtenemos la amistad o la confianza de la comunidad. Una vez de esto, nos vamos a la población general y tenemos juntas de asambleas, en México así le decimos, es una reunión con toda la comunidad que hacen los días domingos y donde exponemos el proyecto que vamos a hacer. Y el proyecto debe de llevar su énfasis, lo más importante es el mensaje. Entonces ellos van a confiar en nosotros porque ya hubo un previo trabajo de integración y de relación con ellos. Y hablo no solamente de la relación e integración en espacio y en taller, hablo en tradición, cultura, alimentación y en otras cosas más, en amistad también. Entonces se aprueba y una vez que se aprueba viene el proceso de creación.
Entonces, una vez el proceso de creación, ustedes ya lo saben, se los comenté, el proceso de creación, la estructura de un mural comunitario. Y por último, hacemos una retroalimentación y la gente recibe un documento de parte de nosotros los artistas donde el mural se dona hacia ellos, pero con el compromiso del cuidado de el mural que se está haciendo. Entonces, la gente al obtener un regalo que no se les está cobrando, sino que se les está dando, entienden que ahora esto pertenece a la población, pertenece al lugar y por lo tanto es algo que ellos van a preservar constantemente porque fueron parte del proceso, porque fueron parte de todo lo que se hizo en la creación, pero lo más importante, fueron relacionados para ser integrados. Entonces, ahora, esto es el proceso dentro de la comunidad, pero antes de llegar a la comunidad, nosotros tenemos que hacer algo, porque generalmente en las comunidades donamos los murales. Entonces ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el material? ¿De dónde ustedes? ¿Seguimos siendo los artistas que nosotros ponemos de nuestra bolsa y vamos? No, el tema de relaciones e integración comunitario habla de sí integrar a la comunidad, sí relacionarnos con la comunidad, pero este proceso de integración y relación comienza antes de. Sabemos que una comunidad pertenece a un departamento, a un lugar más grande. Sabemos que ese departamento pertenece a una nación y sabemos que esa nación habitan muchos seres humanos. Entonces, antes de llegar a eso, nosotros creamos relaciones e integración de población foránea y hablo acerca de instituciones o personas físicas que quieran ser parte de este proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos las instituciones adecuadas para poderlo hacer. Ahí es otro tema que yo me podría halagar, cómo tenemos que trabajar con las instituciones, cómo relacionarnos, integrarnos y vincular para gestionar e ir hacia allá. Hay dos factores, de manera institucional, y la institución puede ser el gobierno del país, del departamento, del lugar, puede ser instituciones como privadas, pueden ser ONG, pueden ser empresas o pueden ser instituciones religiosas. Cualquiera de estos tipos de población las involucramos para que ellos sean parte del proceso que se va a hacer allá. Entonces, para eso hay características y hay procesos de relación con ellos y una vez que relacionamos a ellos, los integramos con lo que dan y a la vez hacemos el mismo proceso, pero ahora en lo creativo se involucra a la población, que es las comunidades. Entonces, lo importante de todos estos procesos es la relación y la integración, porque eso nos va a llevar a algo que se llama compromiso. Antes de ir a la comunidad, hay un proceso de relación e integración para quienes son parte del proyecto y quieren darlo, y para las personas que ya están dentro del proceso creativo, que es la comunidad, hay un proceso de relación y un proceso de integración también. Y generalmente no buscamos siempre que la institución sea parte de esto. Y no es que esté en contra del gobierno de las instituciones, porque muy poco se puede gestionar delante de ellos porque hay muchos protocolos, hay muchas cosas. Y lo que nos ha funcionado en la actualidad es crear una red de artistas y a la vez no solamente de artistas, sino de gente que le gusta el altruismo y le gusta aportar a las causas. Entonces tenemos un grupo de artistas y de personas físicas en diferentes profesiones que siempre apoyan de diferente manera. Pueden apoyar yendo al lugar, pueden apoyar económicamente o con materiales. Y esto es lo que ha sufragado. Entonces, cuando llegamos ya hubo un compromiso de gente externa, ya hubo un compromiso del artista en estar en medio con las relaciones fuera y con las relaciones dentro, y su tiempo y su técnica y su cualidad. Y está el compromiso de la comunidad, y la comunidad tiene dos compromisos importantes. Uno es ser parte del proceso del desarrollo artístico que se va a hacer, y dos, esto es lo más importante, toda comunidad se le tiene que enseñar a ser comprometedora en ser aportadora también. Entonces, el artista o los artistas que van y vinculan el proceso artístico y ellos se involucran, la comunidad se compromete a darles dónde dormir, sea en el piso, sea una cama, sea donde sea,
y a la vez retribuir la alimentación. Este es un proceso que algo en México le llamamos, no sé en Latinoamérica si está, pero creo que sí, se llama trueque, y el trueque estamos nosotros reactivando lo que es el proceso de intercambio, y no hablamos acerca de la moneda, hablamos acerca del intercambio para beneficios propios y para crear y suplir necesidades, pero crear una transformación social. Entonces, ¿qué hacemos con el trueque? Yo como artista brindo mi tiempo, brindo mi cualidad, brindo mi conocimiento, pero tú que estás en el proceso creativo, retribuye a mis necesidades que tengo yo mientras estoy allá también. Y la institución también hacemos un trueque, entonces ellos aportan y dicen, algunos dicen, aquí está el material, aquí está, otros dicen, aquí está este apoyo económico y está también el pago de tu trabajo. Hay muchas formas de trabajar, de manera colaborando o de manera trabajando para la institución. Depende con quién te estés relacionando. Entonces, ¿qué? Relación, integración nos lleva a compromiso. Y ese compromiso es vinculado a través de algo que se llama el trueque, que es el intercambio para crear la relación y la integración. Muchas gracias, Neri. Pues a mí me gustaría ya es como abrir el espacio. Creo que has podido como hablarnos como de aspectos como grandes, concretos. Hemos conocido un poco de manera general, pues ya como todo este proceso de construcción y demás, que me pareció que estuvo muy, muy bien como abordado y concretado. Pero no sé si haya preguntas particulares en las personas que están conectadas. Habían 16 participantes hasta hace un momento. No sé si alguno quiera como escribir una pregunta por el chat o abrir su micrófono y plantear alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos hablado de Neri, sobre esta perspectiva, digamos, mexicana de trabajo y pues como todos los términos que nos ha planteado hoy. Entonces sí, la idea sería abrir un poquito como el chat y los micrófonos también para conversar. Lady Bautista tiene una pregunta. ¿Puedes abrir el micrófono o no te deja? Sí, gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Pues tu charla ha sido muy interesante, primero decirte eso. Bueno, yo quería, bueno, preguntarte acerca de, bueno, tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con el aspecto técnico, digamos, no sé, aparte de la pintura, digamos, la relación con el vinilo, el spray, digamos, ¿qué otro tipo de relaciones puede haber con el muro? Quería preguntarte, digamos, si, o sea, yo sé que hace mucho yo no veo, digamos, por ejemplo, gente que haga mosaicos, pero quisiera saber, digamos, ahí cómo entrarían otro tipo de técnicas y sobre todo desde ustedes, los mexicanos, que son como los pioneros en el muralismo. Había leído acerca también una técnica también que se le aplicaba como, bueno, no sé, que los colores tenían como cera y se brillaban, no sé, quisiera saber sobre eso, cómo es esa experiencia mexicana en torno a las técnicas. Y lo segundo tiene que ver ya más con lo comunitario y es que tú nombrabas acerca, bueno, acerca como de la lluvia de ideas, ¿no? Como de pronto entre los agentes que están dentro del muro. Eh, yo una vez tuve una experiencia en la cual, bueno, hicimos un mural en un lugar en el sur de Bogotá y bueno, creo que fue como entre participativo y comunitario, porque era gente que daba el paso, tratamos de hacer lluvia de ideas, pero nunca habían personas fijas, solamente estaban los niños y algunos artistas que invitamos en ese proyecto. Pero quisiera saber tú cómo haces para poder como captar personas y como que estén muy comprometidas dentro de todo el proceso, que siento que es lo más difícil, ¿sí? O sea, personas que desde el principio estén como comprometidas con todo este proceso. Me parece muy, muy acertado y muy interesante eso, como el hecho de escuchar a la comunidad. Y, bueno, quería como plantear esas dos preguntas. Gracias. Ok, perfecto. Referente al tema de las técnicas para emplear algunos otros tipos de materiales dentro de una pared, aquí es algo importante porque quizás académicamente no nos los enseñan, nos enseñan como muy pocas técnicas y a veces lo más crucial es de que empleamos técnicas que pertenecieron a otra nación o pertenecieron a otra época. Es como México. México somos muy conocidos por nuestros murales, Diego Rivera, Siqueiros, y muchos, bueno, esos son los más conocidos y muchos más para no alargar. Y generalmente todos estos murales, si tú te das cuenta, si se dan cuenta,
fue hecho al fresco. Y el fresco no es una técnica que se generó en México, fue algo que estos pintores en algún momento fueron enviados a otra nación y de otra nación lo trajeron. Entonces era curioso, ¿por qué? Porque pegó, porque era algo innovador para México, no existía, no había, entonces sí era una técnica complicada de hacer, pero también perduraba por muchos años y el trabajo era pues completamente excelente, ¿no? Y tuvo mucho auge en México. Entonces la pregunta esta es, ¿qué tantas técnicas más o qué otros tipos de materiales podemos integrar? Yo doy un consejo. Cada nación tuvo una cultura y cada cultura ejecutó una actividad artística de manera específica. Entonces, lo ideal es que cada nación esté ejecutando sus técnicas prehispánicas o de cultura nativa para poder preservar su identidad y no seguir cometiendo el error de qué, de que vaya copiando, trayendo otras cosas. No está mal, pero lo mejor que puede hacer una nación o un lugar en específico, trabajar sus propias técnicas, rescatar. Ahora, ¿cuáles se pueden hacer? Hay muchísimas, tú lo has dicho, el trabajo con cera, el trabajo en encapsulado, el trabajo a bajo y alto relieve con concreto, el trabajo acerca del barro, se puede hacer barro, se puede hacer con diferentes tipos de arcillas, azulejo, etcétera, piedra, roca, como le llamen ustedes. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero algo que es factible es entender que si queremos hacer algo no único, sino darle seguimiento a lo que ya fue único, es tratar de estudiar las técnicas que se usaban antes dentro de la nación o dentro de la comunidad donde estás para seguir preservando. En México nosotros tuvimos varias culturas que fueron desplazadas, se les admira, pero no se sigue haciendo, es muy poco. Incluso ustedes conocen esta palabra que se llama estuco. Estuco, ustedes van y lo compran en una tienda de arte, se los venden ya preparado y todo, y pues saben que es para preparar un lienzo y empezar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es curioso saber que el estuco viene desde la época, desde antes de la conquista española en Mesoamérica, en las culturas aquel tiempo que se ocuparon y que empezaron a crear sus sistemas de arquitectura. Y en México tenemos muchas arquitecturas que hasta hoy día se preservan y el estuco fue creado por las culturas nativas de nuestra civilización. El estuco era una forma de preparar el muro para después crear el pigmento y habían dos formas, crear el estuco a través de la arcilla para crear el color blanco y después echarle pigmento y mezclarlo y así completamente dar color también a sus estructuras arquitectónicas. Y era una forma de pintar, era una forma de hacer y preparar. Ahora, esta es una idea de la que doy, que en México existen muchas, pero de todas las que existen, muy pocas son nativas. La mayoría de ellas fueron traídas de Italia, fueron traídas de España, fueron traídas de Francia, fueron traídas del Medio Oriente, fueron traídas del mundo asiático, pero tenemos algo en particular que se llama el estuco y el estuco pertenece a nuestras civilizaciones prehispánicas que deberíamos estar conservando y trabajando. Y el tema de hablar acerca de los pigmentos naturales, todas las civilizaciones lo tuvieron por necesidad para crear un proceso de imagen, un proceso de decoración dentro de su arquitectura que la tuvieron en ese tiempo antes de que viniera la conquista española. Entonces, muchas técnicas puedes hacer, pero ¿cuál es el consejo? Yo te puedo mencionar muchas, pero yo te puedo decir como mejor esto es, para poder emplear algo en el muro, hay que dialogar con él. Y para dialogar con él hay que investigar. Y para investigar, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, determinar lo más factible es que sea algo que sea del lugar. Pero también es válido, puede ser alguna otra técnica o otro material que lo quieras implementar. Pero nada mejor que sea algo del entorno. Entre más rescatamos técnicas y materiales de nuestra cultura, es mejor porque le estás dando un plus a la identidad del espacio que quieres rescatar. Eso es en cuanto a los materiales. Y en cuanto a algo que hiciste una pregunta, es una pregunta que generalmente todos preguntaríamos, ¿cómo le tenemos que hacer para poder integrar a las personas dentro de un proceso
etcétera. Puede ser de mural, como puede ser creativo, yo lo voy a llamar un proceso creativo multidisciplinario. ¿Cómo podemos adecuar a las personas? En el mural comunitario o en el proceso creativo comunitario, no, los artistas no debemos cometer un error, querer trabajar con tanta gente. Y uno de los problemas de nosotros ha sido que buscamos que mucha gente se involucre para poder terminar ya sea el proceso creativo o para involucrarlos a todos. Pero no, el sistema de involucramiento no implica en la cantidad de personas, implica en la cantidad de compromiso que hay. La cantidad de compromiso no quiere decir el número de personas, sino la forma de compromiso que hay. Por eso es importante que cada vez que hagamos un mural participativo o un mural con una población en específica, busquemos a las personas idóneas, correctas, que no son muchas, que sean parte de. ¿Por qué? Porque cuando inicias con una población pequeña, la población que está en el entorno observa y después llevas otro proyecto, entonces más personas se van a ir agregando más, porque llevo el compromiso de unos pocos. Todo compromiso, toda cosa que lleva al éxito, lleva algo, comienza desde pequeño para llegar a la cúspide, llegar a algo grande. Entonces, el primer consejo es, tienes que empezar con pocas personas. 2, cuando es comunitario, tienes que elegir las personas con las cuales vale la pena en el principio invertir el tiempo. Yo hablaba acerca, en algunos lugares lo importante son las mujeres, entonces inicio con mujeres, 1, 2, 3, 4, 5. En otros son los niños, inicio, no sé, con un grupo de salón de una escuela o la mitad. En otros, la iglesia, digamos, la cuestión religiosa. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo a las personas que están activas dentro de esa cuestión religiosa. Puede ser 1, 2, 3, 4 personas. Entonces, el tema de integración y relación en su principio básico para poder dar compromiso a un proceso creativo no está basado en la cantidad de personas, sino está basado en la forma de compromiso que tenga que existir. Y es ganancia crear una transformación social a través solamente de una persona, como crearla a través de 20 personas que están dentro del proceso creativo. La idea es que se crea, se realiza y se efectúa el proceso creativo, comenzando a revolucionar la transformación social, porque esto comienza individual. Y cuando comienza individual, se plasma a través de qué? De manera pública. Entonces, y es el consejo que puedo darte, para eso hay procesos dentro de la mesa de trabajo y la mesa de diálogo. Existe lo siguiente: aspectos pedagógicos, si vas a trabajar con niños, aspectos de psicología y muchas áreas más. Por eso en esa área es multifacética, porque si tú como artista no sabes nada de pedagogía, no sabes nada de psicología, tú puedes invitar a otras profesiones a ser parte del proceso. Mientras tú haces un arte terapia, haces pintura para trabajar, digamos, con los niños, hay una psicóloga trabajando también dentro del proceso, hay un maestro trabajando dentro del proceso. Entonces, esto es multidisciplinario, la mesa de trabajo, siempre tiene que ser multidisciplinaria, porque generalmente los artistas casi no somos multidisciplinarios, muy pocos nos gusta ser multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque estamos enfocados generalmente a una sola línea. Entonces, lo importante para poder hacer compromiso en las personas es que haya cuestiones multifacéticas y multidisciplinarias dentro del proceso de la mesa de trabajo, para que esto crea otras formas de visualización y saber con qué personas vamos a trabajar. Eso se hace cuando creamos una relación antes de empezar el proceso creativo, y las relaciones comienzan con las personas, platicando. Nosotros sabemos, los seres humanos, con quién confiamos y con quién no cuando creamos una relación de amistad. Entonces, cuando creas esa relación, entonces ya creas un compromiso, y cuando creas un compromiso, entonces florecen muchas cosas bonitas. Lo mismo pasa en el proceso de las cuestiones de creatividad comunitaria. Hay una relación, después de una relación fluye la integración, y después de la integración fluye completamente el compromiso. Bueno, Neri, muchas gracias. Yo quisiera cerrar con digamos, la última pregunta, que es una pregunta que nos hacen en el chat. Nos pregunta Antonio Salamanca,
Él dice cómo lograr en un trabajo comunitario representar la voz de la comunidad y del artista si ésta difiere de la posición del patrocinador, lo pone ahí entre comillas, como, claro, establece un poco esa tensión entre a veces las entidades que patrocinan y la voz de la comunidad. ¿Te ha pasado eso o cómo lo has podido gestionar tú? Ujú. Claro que sí, lo más difícil quizás para el artista, no me voy a quejar porque no debo hacerlo, pero lo voy a hablar en estos términos. Generalmente el artista lucha con eso, con el artista. Hay mucho artista que dice, yo no tengo material, no tengo nada, entonces no hago nada hasta que lo tenga. Hay otros que dicen, yo sí quiero hacer, pero no lo tengo. ¿Cómo le hago? Entonces, lo más difícil cuando llegas a esa etapa donde hay una comunidad donde te demanda que tienes que hacer un proceso creativo, pero no hay un patrocinio, no hay nada. Entonces, es curioso porque hay dos formas de hacer. Y yo generalmente empiezo con la relación y la integración con las instituciones y con las personas físicas antes de ir a la comunidad y ofrecer algo. Pero digamos, me fui a la comunidad o vivo en mi comunidad y veo la necesidad de hacer un proceso creativo, pero no tengo nada. Y ya fui y me relacioné con la institución, con las personas físicas. En esta temporada me dicen, no podemos ser parte del proceso, pero veo la necesidad y necesitamos ser la voz del pueblo y trabajar con ellos. Entonces, aquí viene en el proceso de relaciones un enfoque importante, que es el que no había yo comentado. Les decía, es muy extenso todos estos temas, pero aquí pasa algo. Ustedes se dan cuenta, si leen un poco acerca de la historia del muralismo. El muralismo en México tuvo como un auge, hubo un personaje. Yo no soy fanático de ninguno en específico en México, admiro su trabajo y todo, y recaudo lo importante de cada uno de ellos. Y ustedes conocen a Siqueiros. Siqueiros en sus primeros procesos creativos, él no vendió su obra, él no nació vendiendo obra, él inició donando el trabajo, donando, porque quería ser la voz del pueblo, quería hablar acerca de lo que estaba pasando. Y su técnica era un poco diferente a la que conocimos cuando él ya se desarrolló y tuvo su proceso. Entonces era curioso que él miraba la necesidad del pueblo, pero a la vez él donaba los murales. Y muchos personajes como él hicieron un sistema de integración y de relaciones para poder realizar algo que no podía salir de su bolsa porque pues, se necesitaba dinero, ¿no? Entonces, algo importante que yo puedo decirte es que no solamente te puedes convertir en el artista o el vinculador con el color para tu comunidad o para una comunidad que quieres alzar la voz junto con ellos, sino tú también te puedes convertir en un líder dentro del proceso creativo. Entonces yo hablaba de un punto importante que se llama el trueque. Dice una frase en México, no sé si se diga también allá, que hablando se entiende la gente. Entonces, el primer contacto de relaciones para crear un proceso creativo es la comunicación. Entonces, si nosotros sabemos comunicar, vamos a hallar el recurso para poder hacer algo en un proceso creativo dentro de una comunidad. Y el primer punto para ir a una comunidad cuando no tienes un presupuesto, no tienes, ni tú no tienes material para dárselo, pero quieres hacer algo, entonces tú vas y creas relación con ellos. Y tu primer acercamiento es buscar cuál es la persona importante, generalmente son los líderes comunitarios, y tú vas con él, y no hablo de la municipalidad, de la alcaldía, no estoy hablando, digamos, en un barrio, vas con las personas como más importantes. Entonces lo planteas y tú dices, bueno, quiero hacer esto, pero no tengo esto, pero lo podemos conseguir todos. Entonces te vas a hallar con la sorpresa que va a haber personas que te van a dar el muro. Eso es lo primero que te van a dar, porque todos tienen un muro. Y te van a decir, no, puedes hacerlo ahí. Pero no se trata solamente de dar, se trata de hay quienes, ya estás logrando que hayan personas donadoras. Unos te van a dar quizás pintura, un litro, un cuartito. Otros te van a dar la pared.
Otros te van a dar el puro permiso. Si es una comunidad que no permiten a todos hacer cualquier cosa, te pueden dar el permiso. Pero aquí viene lo importante. Los materiales siempre están ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Saber identificar. Y los procesos de creativos no todo el tiempo es pintura. Hay muchos procesos creativos, música, teatro, hay escultura, hay artesanía, hay muchas cosas más. Y cuando hablo de procesos creativos comunitarios, hablo de que haya una transformación social sin diferir específicamente cuál sea la disciplina con lo que lo tengas que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de pedirle a la comunidad que te aporte, aunque sea en lo mínimo, algo para hacer el proceso creativo comunitario? Es observar por algunos días con qué es lo que cuentas dentro de la comunidad. Si la comunidad cuenta con una arcilla, si la comunidad cuenta con materiales desechables en los que se puede trabajar, si la comunidad cuenta con algunas plantas que te puedan dar pigmentos, si cuentas con personas que se dedican a la construcción, etcétera. Vas investigando lo que la comunidad tiene que podría darte. Entonces, ya que haces una lista, vas y lo empiezas a recaudar. Y después te vas a los líderes comunitarios y les dicen, mire, contamos con esto que la comunidad da. ¿Qué nos darían ustedes? Entonces, estás integrándote tú, relacionándote tú, integrando a la comunidad con lo que te puede dar. Y con la comunidad no solamente hablo con las personas, hablo con el entorno. Y vas a involucrar a los líderes. Entonces, te vas a dar cuenta que vas a poder crear un proceso creativo comunitario cuando sabes comunicarlo, cuando sabes relacionarte y cuando sabes integrarlo. Entonces, hay procesos de integración con esto. Entonces, ¿qué es? Todo lo que hay en el entorno, todo lo que el entorno nos puede dar, todo lo que hacemos y anotamos y vamos y lo pedimos, y todo lo que los líderes pueden aportar e integrarse para ser parte de. Todas las comunidades están dispuestas a hacer un proceso creativo, pero no todas las comunidades están dispuestas a hacerlas. ¿Por qué? Por falta de comunicación. Entonces, cuando se entiende de que la misma comunidad es parte de y que en la comunidad está el recurso, entonces la gente se involucra y da más de lo que creemos que podía dar. Es un consejo que puedo darte. Hay muchos. Puedes ponerlo de tu bolsa. Esa es otra parte, que es algo que yo no recomiendo porque es seguir alimentando, regalarle a la gente, a la comunidad nuestro trabajo, nuestro dinero, y cuando tú das todo, la gente no se compromete. Y esto abarca no solo en lo artístico, familiar, amistad, amoroso, etcétera. Cuando tú proporcionas todo, entonces no hay un valor de parte de la comunidad, de la población hacia lo que tú estás dando, pero cuando tú los involucras y ellos son parte más del proceso que tú, entonces hay un compromiso. Entonces, es un consejo que yo puedo dar. Puedes ponerlo de tu propia bolsa, puedes hacer lo que te acabo de decir, y la cuarta es que tú tengas que esperar el tiempo adecuado y proponerlo a la comunidad, y que la comunidad, si no tiene nada, empieza a recaudar poco a poco. Pero para que la comunidad te dé, tú primero tienes que darle a ellos. Entonces, lo importante dentro del muralismo comunitario, quiero terminar con esto, no se trata de nosotros, se trata de ellos y se trata del mensaje. Entonces, si tú quieres demandar que ellos te den algo, pues tú tienes que dar primero. Entonces, es importante siempre en los procesos de creativos comunitarios y poder brindar nuestro tiempo, que es lo máximo que podemos dar a la comunidad, para que la comunidad vea que nosotros estamos aportando. ¿Cómo lo puedes hacer? No necesitas materiales, necesitas hacer mesas de trabajo, mesas de diálogo, talleres, dinámicas, etcétera. Y desde ahí ya tú estás aportando y estás involucrando. Y el día que tú vas y pides, la comunidad te lo da porque hiciste una relación y una integración y tú estás aportando. Y recordar que en lo comunitario, diferente al arte urbano, diferente al arte público, diferente a los diferentes más tipos de murales,
es que el arte comunitario, el proceso comunitario no se trata de los artistas, se trata de los demás y se trata del mensaje. Y eso es lo importante, es salir uno de lo que uno está completamente habituado a hacer para, en vez de caminar hacia atrás como hacíamos, caminar hacia adelante o viceversa. En vez de ir caminando, caminamos, es contrario a lo que nosotros pensamos como artistas, porque como artistas es, necesito el recurso, denme el recurso, trabajo, los integro, retroalimentamos y me voy. Aquí es diferente. En el proceso creativo comunitario es relación, aportación, integración, proceso creativo, retroalimentación, compromiso y, si tú gustas, seguimiento. Entonces, es algo que puedo compartir de lo que la pregunta que me acabas de hacer. Bueno, muchísimas gracias. Realmente nada más que como agradecerte mucho tu disposición, tu tiempo, como la capacidad también de ser muy claro y compartirnos como aspectos generales muy específicos, como decía, como viajar de esto de la experiencia concreta y muy vivida a como conceptualizaciones y definiciones concretas que yo creo que nos ayudan mucho también a emprender procesos propios o a pensar la manera en la que trabajamos acá en Colombia, no solamente como la imagen, sino esta dimensión de lo comunitario y demás. Entonces, pues digamos que a las personas que han podido participar y a quienes ven la grabación en diferido, recordarles pues que esto ha sido también una integración interinstitucional, un poco de esfuerzos de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en ese sentido pues trataremos de proponer otro espacio que con él ya hemos estado hablando como una mesa de diálogo más específica después de que estos materiales y grabaciones pues se divulguen, se comparten. Eric, no sé si quieres decir algo más o vamos ya por terminada esta muy interesante conversación. Pues muchísimas gracias a todos y nada más como complementar con esto, el hecho de que yo de esta charla es algo que completamente pues yo descubrí y que vino a través también de estudiar, investigar algunas cosas que esto no quiere decir que todos los que están en Colombia, en Latinoamérica, estén haciendo malas cosas, no, es solamente el compartir este diálogo, esta conversación, esta charla hoy es comentar cuán importante son los procesos dentro del muralismo y no solamente el muralismo, cuán importantes son los procesos dentro de la creación, dentro de los procesos creativos y que hacer como énfasis en lo que yo me dedico en lo comunitario es algo completamente diferente a lo que hacemos como artistas individuales cuando plasmamos una obra en lienzo. Ahí podemos nosotros hablar de nosotros mismos, podemos decir lo que queramos, podemos hacer lo que queramos. Cuando hacemos arte urbano también podemos plasmar, confrontar, dialogar con el muro y a la vez dialogar con la población, insultar, lo que sea, podemos hacer lo que sea como artistas individuales. Y el arte público podemos adecuar o podemos imponer algo y hacerlo y ya lo hice y cobré y me fui. Pero el arte comunitario es una de las líneas dentro del arte un poquito muy diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque algo que les decía es, no se trata de nosotros los artistas. Nosotros estamos en un punto medio, no somos ni más ni somos menos, somos el punto medio de vínculo porque acá atrás hay relación, integración para aportar y aquí hay integración y relación para compromiso. Entonces esto conlleva una esfera, entonces es algo de manera colectiva y lo más difícil de nosotros como artistas es saber salir del individualismo para crear colectividad o comunidad. Es lo más complicado de nosotros, el crear esos dos hemisferios, esas dos áreas y decir, dejo hacer lo mío porque ahora no se trata de mí, se trata de los demás y se trata de este mensaje, pero yo puedo ser parte de el proceso creativo también. Entonces te conviertes en uno más. No quiere decir que no valgas porque no fuiste a la escuela, por tu grado académico, por lo que sabes. No, simplemente te conviertes en uno más del proceso, pero a la vez se te honra por lo que tú eres, por lo que estás haciendo. Y es ahí donde viene, y con esto quiero terminar, que es más importante en nosotros. Yo no digo artista, porque artista es una palabra un poco rara, pero somos creadores. Pero es ahí cuando nosotros los creadores artísticos
o de una disciplina artística, vale la pena que se construya o se conozca nuestro trabajo por lo que nosotros hacemos y somos dentro de los procesos creativos, y crear una expectativa, que la población cree una expectativa de nuestro trabajo, y no cometer el error de crear una figura pública donde el trabajo no vale, pero lo que vale es la figura pública. Entonces, esa es la gran diferencia de nosotros, de los creadores artísticos. Se nos llama creadores porque constantemente estamos creando. Que pintores todos somos, ejecutadores de disciplinas todos somos, pero creadores es aquel que está constantemente haciendo. Yo les invito a que no dejen de crear, no dejen de crear, y que lleven esa parte de entender que la figura pública se crea a través del trabajo realizado, primero, para generar una figura pública, y no empezar al revés, crear una figura pública y después querer crear un proceso de trabajo. Entonces, esto es lo importante, y decirles gracias por este espacio, gracias Moisés, gracias porque me dan la oportunidad de compartir con ustedes parte de lo que yo sé, parte de lo que he aprendido, parte de lo que me ha ayudado. Espero ayude en esto que yo pude dar como charla. Es algo general porque cada punto es profundo, pero habrá tiempo para poderlo charlar. Si en algún momento me vuelven a invitar, pues con todo gusto estamos aquí, y les agradezco a los que se unieron y a los que van a ver. Gracias por este tiempo que también ustedes brindan para poder escuchar a su servidor. Bueno, pues muchísimas gracias. Pueden igual como seguir, claro que sí, también las redes y ver el trabajo de Neri, y pues hemos visto también como que ha sido muy presto como a compartir y demás. Entonces creo que pueden venir, y ojalá muchas cosas como con ambos programas universitarios y con este trabajo que nos has comentado hoy. Bueno, pues muchas gracias a los estudiantes de ambos espacios, a las personas particulares que participaron, a Lady por preguntar. Allí también hay como unas redes y formas de trabajo que podemos seguir alimentando. Y bueno, pues nos veremos como en otras secciones de Artes en Contexto. Muchas gracias nuevamente a Neri, y pues hasta luego a todas y todos, que estén.